Buenas, mi nombre es Nando, pastor de Ventri en español. Estoy muy contento de que podamos abrir la palabra de Dios juntos en esta tarde. El domingo pasado iniciamos una nueva serie, la serie Inamovible. Hablamos de que Dios nos ha puesto en un reino que es inamovible. En los reinos del mundo pueden sufrir de muchos movimientos, pero el reino de Dios es un reino inamovible. Hablamos de que ya no nos encontramos en el monte Sinaí que representa el antiguo pacto. Nos encontramos en el monte Sión que representa el nuevo pacto, el pacto de gracia que Dios ha hecho con los hombres. Si aún no has podido escuchar este mensaje, quiero animarte a que vayas al canal de YouTube de Ventri en español y puedas ahí ver el primer tema de esta serie. Abre tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a orar, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos este día y pedimos, Señor, que en este día puedas tú obrar en nuestros corazones, en nuestra mente. Toca cada parte de nuestro ser y prepáranos para recibir la palabra tuya. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminé mis estudios en el seminario en el año 1993. No lo pienso repetir porque son muchos años atrás. Tengo hermosas memorias de mi tiempo ahí con mis profesores. Tenía un profesor de Alemania, un profesor de Escocia, un profesor de Estados Unidos y profesores de América Latina. Fue un tiempo muy rico, muy hermoso de poder aprender junto con otras personas ahí. Pude ahí entablar un compañerismo con otras personas con las que ahora están sirviendo al Señor y mantenemos contacto. Somos amigos y ha pasado muchos años y me alegra verlos fieles en el ministerio sirviendo al Señor. Un amigo, uno de ellos, ha tenido un derrame cerebral. Está pasando un momento difícil. Él es un hombre de fe. Ha estado ministrando en una iglesia donde mucha gente está experimentando esta lucha con el COVID-19. Y lamentablemente muchas personas inclusive han fallecido de su congregación. La carga emocional que él ha estado llevando ha sido muy fuerte y finalmente terminó con un derrame cerebral. Gracias a Dios, muchos estamos orando, estamos cubriéndolo de oración. Dios está tocando su cuerpo, obrando en él. Sabes, yo soy testigo de la fe de este hombre. Soy testigo de su servicio al Señor, de su entrega al Señor, cómo ha estado ministrando a la gente, cómo ha estado ofreciendo oración a la gente, cómo ha estado obrando en los momentos difíciles que la gente ha estado pasando. Y en medio de eso, ahora él está viviendo un momento difícil. Un hombre de fe está experimentando un momento difícil. Creo que todos nosotros conocemos algún amigo o algún familiar que está atravesando algún momento difícil, ¿no es cierto? Nosotros mismos sabemos lo que es atravesar circunstancias difíciles en la vida. Hemos experimentado eso en nuestra propia vida. Muchos de nosotros, cuando hemos venido a Cristo, pensamos que las circunstancias difíciles ya no van a venir a nuestra vida y nos empezamos a hacer preguntas y nos preguntamos por qué tengo que pasar por situaciones dolorosas. Pensamos, ¿por qué ahora que soy cristiano tengo que pasar por situaciones dolorosas? Nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué Dios permite que yo tenga que atravesar pruebas? Cuando hacemos estas preguntas como cristianos, estamos pensando que ahora por ser cristianos nosotros somos inmunes al dolor, al sufrimiento, a la tristeza. Y eso no es así. Hubo alguien en su vida, un hombre de fe, que experimentó pruebas tras pruebas, momentos sumamente difíciles en su vida. Estoy hablando de Job. Al inicio, él empezó a preguntarse, ¿por qué estoy atravesando estas circunstancias? Y empezó a decirse, ¿por qué estoy atravesando estos momentos difíciles si no estoy llevando una vida de pecado contra Dios? Poco a poco él empezó a darse cuenta que
en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento, Dios estaba tratando con Job. Dios estaba obrando en el interior, en el corazón, en la mente de él. Y Job, capítulo 23, versículo 10, dice, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job está reconociendo que Dios está utilizando las pruebas para purificar, para pulir su fe. Y eso es algo que Dios estaba trabajando y tratando con Job. ¿Sabes? Muchos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento han experimentado pruebas, adversidades y dificultades. Muchos hombres y mujeres de fe del Nuevo Testamento han experimentado pruebas en su vida. Todos los cristianos, desde el inicio del cristianismo hasta el día de hoy, podemos decir que hemos experimentado pruebas y dificultades en nuestras vidas. Pedro fue uno de ellos. Pedro experimentó pruebas duras en su vida. Pedro experimentó luchas dolorosas. Pedro experimentó el tambalearse profundamente. Dios estaba formando a Pedro. Dios estaba formando a uno de sus líderes principales para la iglesia que iba a iniciar. Y Dios estaba tratando con Pedro a través de las pruebas y a través de las dificultades, para que cuando Pedro sea fortalecido, Pedro pueda luego fortalecer a otros, pueda bendecir a otros, pueda ayudar a otros. Y Pedro va a escribir a un grupo de cristianos que están experimentando pruebas y dificultades. En Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro está describiendo que estos cristianos se encuentran por diversos lugares, han sido esparcidos. No es que viajaron voluntariamente, fueron esparcidos, salieron del lugar donde ellos se encontraban. Nota eso, estaban perdiendo la seguridad de su vivienda, la seguridad de su trabajo, y su vida estaba siendo amenazada. Y por esa persecución ellos estaban siendo esparcidos. Y Pedro va a escribir esta carta a esta gente, a estas personas que ahora han puesto su fe en Jesús. Va a escribirles acerca del dolor y el sufrimiento. Pero Pedro comienza desde el versículo 3 hasta el versículo 5, no comienza hablándole de las pruebas, no comienza hablándole de las dificultades, sino pone sus ojos y dice, pongan sus ojos en las bendiciones que Dios ha derramado en ustedes. Esas bendiciones que Dios ha derramado en ustedes son inamovibles, son para siempre y son las bendiciones que Dios ha dado para que ustedes puedan disfrutarlo. Así que vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Quiero que notes cómo comienza Pedro hablando a gente que está sufriendo y les muestra cómo los cristianos debemos enfocarnos en la vida. Y empieza con una palabra, alabado. Y esa palabra alabado significa digno de honor, digno de alabanza. Digno de alabanza. Dios es digno de honor, es digno de alabanza. Y toda la frase alabado sea Dios es una expresión de adoración a Dios. Es una expresión de celebración a Dios. ¿Y por qué tengo que celebrar a Dios si estoy experimentando sufrimiento? Dice, porque hemos experimentado su gran misericordia. La palabra misericordia significa compasión. Dios ha extendido su compasión hacia nosotros. ¿Cómo ha extendido su compasión? ¿Cuáles son las bendiciones de su compasión? Son varias. Y vamos a ver la primera. La primera es nacer de nuevo. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Habla del nacimiento espiritual. Todos hemos nacido físicamente una vez, pero todos necesitamos nacer por segunda vez, que es el nacimiento espiritual, para poder gozar de ser parte de la familia de Dios. El día que uno pone su fe en Jesús, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha puesto en la familia de Dios
para siempre. Y todo eso ha ocurrido mediante la resurrección de Jesucristo. Todas estas bendiciones no son porque tú lo has logrado, porque yo lo he logrado con mérito propio. Jesucristo lo logró para nosotros. Gracias a la obra de Jesús es que tú y yo podemos tener estas bendiciones. La primera es nacer de nuevo. La segunda es que para que tengamos, ¿qué cosa? Una esperanza viva. La palabra esperanza significa expectativa. Yo tengo una expectativa real de lo que Dios va a hacer en mi vida, de las promesas que Dios me ha dado. Pedro está hablando a ellos y les está mostrando que Dios ha derramado dos bendiciones hermosas. Han nacido de nuevo y tienen una esperanza viva mediante la obra que Jesús ha hecho. ¿Sabes? Pedro aquí les está diciendo algo importante a esta gente que está sufriendo, a estos cristianos que han puesto su fe en Jesús y que ahora están batallando con el dolor y el sufrimiento. Enfócate en las cosas que Dios te ha dado. Les está diciendo, celebra las bendiciones inamovibles que hemos recibido. Celebra las bendiciones inamovibles que hemos recibido. Tú y yo hemos recibido bendiciones que nadie nos puede quitar. Nacer de nuevo, ya somos parte de la familia de Dios. Tenemos una esperanza viva, una esperanza, una expectativa real que Dios va a obrar. Son las bendiciones que Dios nos ha dado. Pedro sigue hablando de estas bendiciones. Va a mostrarnos varias bendiciones más y lo vamos a ver ahora en Pedro capítulo 1 versículo 4. Pedro capítulo 1 versículo 4 y dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ahora, ¿de qué bendición está hablando? Esta es la tercera bendición. Y está hablando de la herencia que Dios nos ha dado. La palabra herencia significa que una propiedad pasa legalmente a otra persona. Dios nos está dando algo a nosotros. Y esta palabra herencia también significa que Dios cumple sus promesas. Así como Dios le dijo a Abraham, vas a heredar la tierra prometida, ya lo tienes, solo tienes que tomarla. Igual nos está diciendo a nosotros, esta herencia ya es de nosotros, no tenemos que esperar algo. Y esta herencia es descrita con tres palabras, es indestructible, no puede ser destruida. Significa que esta herencia es para siempre. En segundo lugar, es incontaminada, nada la puede manchar. Y en tercer lugar, es inmarchitable, no va a marchitarse. Y esto me hace recordar cuando yo le regalo un ramo de rosas a mi esposa. Y es hermosa cuando llegan a las casas esas rosas, pero con el tiempo se marchitan. Y da pena cuando se marchitan. La herencia que Dios nos da nunca se va a marchitar. Esto es maravilloso. Y luego dice, tal herencia está reservada en el cielo. El lugar de esta herencia en la cual nosotros vamos a disfrutar se encuentra segura, reservada, segura. ¿En dónde? En el cielo. Tienes una reserva para entrar ahí porque has puesto tu fe en Jesús. Es para ustedes, es para los que han creído en Jesucristo. Para todos los que hemos creído en Jesucristo, Dios ha obrado en nosotros con su compasión, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una expectativa, una esperanza viva y nos ha dado una herencia maravillosa. Pedro sigue describiendo acerca de esto y vamos a ver ahora el versículo 5 para ver la siguiente bendición. Pedro capítulo 1, versículo 5 y dice lo siguiente, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahora, la bendición que tenemos es la promesa de la protección de Dios. Mira lo que dice acá, protege. Esa palabra protege significa una protección donde te están mirando. No es una protección de lejos, es una protección cercana. Dios está cerca de ti, velando por ti. ¿Con qué? Con su poder.
El poder de Dios está activo en medio de lo que ustedes están pasando, en medio de la vida que están teniendo. El poder de Dios está activo para actuar en los hijos de Dios. Y dice, mediante la fe, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Dios va a mostrar cómo Dios va a obrar en nosotros y nos va a proteger. Mientras que vamos confiando en Dios, Dios nos va protegiendo, Dios nos va cuidando. Y dice, hasta que llegue la salvación, hasta que experimentemos la salvación en su totalidad, en toda su totalidad, es cuando podamos gozar de la salvación plena, cuando estemos en el cielo todos juntos celebrando al Señor, y que va a ser revelada en los últimos tiempos. Pedro está hablando con gente que está sufriendo. Pedro está hablando con gente que ha perdido su vivienda, que ha perdido su trabajo, que hasta su vida está amenazada. Y les está diciendo, no empiecen enfocándose en las pruebas de la vida. No empiecen ahí, empiecen enfocándose en las realidades eternas que Dios ha obrado en ustedes. En pocas palabras, Pedro está diciendo, celebra las bendiciones inamovibles que hemos recibido. Empieza, cuando te enfocas en esas cosas, vas a llevar una vida de celebración a Dios. Alabado sea Dios. Celebra a Dios por las bendiciones que has recibido en tu vida. Hemos visto 4 bendiciones que hemos recibido. Hemos nacido de nuevo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha puesto en su familia para siempre, nos ha dado una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza auténtica, nos ha dado una herencia que no puede ser destruida, que no puede ser marchitada, que no puede ser contaminada. Nos ha dado esa herencia y nos ha dado su protección para que podamos un día disfrutar de todo ello en toda su plenitud. Ahora Pedro, después de haber descrito esas realidades eternas que tú y yo tenemos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, ahora Pedro va a hablar de nuestra vida en la tierra. Ahora Pedro va a hablar de las luchas que experimentamos en la tierra, de las dificultades, de los momentos de tristeza, de los momentos de aflicción que experimentamos en la tierra. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 6, y dice lo siguiente: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y quiero que notes bien claro cómo comienza este versículo 6, y dice, esto es motivo de gran alegría. ¿A qué se refiere cuando dice esto es? Se refiere a todas las bendiciones que ya ha descrito desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Por todas esas bendiciones que Dios te ha dado, es motivo ¿de qué? De gran alegría. Si te enfocas en las realidades eternas que tienes como hijo de Dios y que nadie te las puede quitar, ese es motivo de celebración, motivo de gran alegría. Gran alegría está hablando no de una alegría pequeña, está hablando de una alegría explosiva, de una alegría extrema. De eso está hablando Pedro aquí. Y Pedro luego empieza a hablar y dice, a pesar de que hasta ahora, aquí hace un cambio, ya no habla de las realidades eternas, ahora está hablando de nuestro tiempo aquí en la tierra. Ahora, nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Qué está pasando con nuestro tiempo aquí en la tierra? Han tenido que sufrir diversas pruebas. Sufrir habla de tristeza, habla de aflicción. ¿Y de cuántas aflicciones habla? Nos gustaría que diga una aflicción en la vida, 2 aflicciones, hasta 5, ¿no? Pero aquí dice algo claro, Pedro, diversas pruebas. Y cuando habla la palabra diversas, significa una variedad. Está hablando de diversas variedades de pruebas que van a venir a nuestra vida. Y la palabra prueba aquí significa examen, para ver lo genuino que hay en ti. Y luego Pedro dice que esas pruebas son, ¿por cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Siempre vas a sufrir? ¿Siempre vas a estar afligido? No, dice por un
tiempo. Pedro está hablando algo claramente a la gente que está sufriendo y no está minimizando el dolor de ellos, está reconociendo el dolor de ellos, pero les está diciendo el dolor y el sufrimiento que estás teniendo aquí en la tierra es solo por un tiempo, es un tiempo limitado. Y lo voy a ilustrar con esta soga. ¿Puedes ver esta soga? Muy bien, lo vamos a ilustrar de esta manera, con esta soga. Y lo voy a lanzar para allá para que lo podamos ver. Voy a moverme a este lado y voy a lanzarlo hasta allá. ¿Ves toda esta soga? Muy bien. Toda esta soga representa la eternidad. Representa la eternidad toda la soga. Y entre estas partes representa nuestra vida en la tierra. Nuestra vida en la tierra, comparado con la eternidad, nuestra vida en la tierra es solo esto, es corto. Es un tiempo que va a acabar nuestra vida en la tierra y esos sufrimientos, dolor, va a acabar. Pero toda la eternidad, Dios te promete, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrima. No habrá nada de eso. Toda la eternidad será una celebración. Y Dios dice, no te enfoques solo en tu vida en la tierra. Yo te he creado para que tú vivas para siempre. Y si tú en este tiempo en la tierra has puesto tu fe en Jesús, tú vas a vivir con Dios por la eternidad. Recuerda algo, tu tiempo en la tierra define tu destino eterno. ¿Dónde vas a vivir? No 50 años, no 80 años, no 100 años, sino miles y miles y miles y miles y miles y miles de años. Tu destino en la eternidad es definido por tu decisión en la tierra. ¿Cuál decisión? La decisión de aceptar y reconocer a Jesús como Señor y Salvador es en la tierra. Solo tienes una vida y solo tienes una oportunidad donde Dios quiere derramar sobre ti su compasión y sus bendiciones inamovibles que son para siempre. Mucha gente vive aquí desesperada por este tiempo en la tierra. Y dice, voy a luchar todo este tiempo en la tierra para gozar solo este pedacito. Voy a ahorrar para poder disfrutar acá. Y se olvidan de que nuestra vida es para vivirla por la eternidad. Dios quiere que te enfoques en tu vida, no solo en esto, que es corto tiempo, sino en la eternidad. Y eso es lo que Pedro está tratando de explicarle a los cristianos que están experimentando dolor y sufrimiento. Y les está diciendo, celebra las bendiciones inamovibles que hemos recibido, sabiendo algo. ¿Qué es lo que debo saber? Que las pruebas son temporales, que las pruebas y las luchas y las lágrimas son por un tiempo. Celebra las bendiciones sabiendo que las pruebas son por un tiempo. Ahora Pedro va a explicar por qué experimentamos sufrimiento y dolor. ¿Qué hay detrás de todo ello? Y vamos a ver capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y dice así, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y aquí Pedro está hablando algo bien claro y va a utilizar una ilustración y va a hablar del oro, de ese metal de oro. ¿Y qué pasa con el oro? Pedro está diciendo que se acrisola con el fuego. Pasa un momento para ser pulido el oro, para que pueda así tener una mejor calidad, pueda ser el oro puro. Tiene que pasar por el fuego, no hay otro camino. Ese es el único camino para que pueda verse la belleza del oro. Ahora dice, así también va a ser una comparación, va a ser una analogía. ¿Con qué? Con nuestra fe.
Nuestra fe, la fe de ustedes, le está diciendo Pedro a los que están sufriendo, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es más importante que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, también tu fe está pasando por un proceso de fuego. Las pruebas son como el fuego que está puliéndote a ti para que se manifieste la hermosura de tu fe, para formarte y puedas crecer a la imagen de Jesucristo. Y por eso dice, por las pruebas demostrará que Dios quiere hacer en ti, demostrar que tu fe es digna de aprobación, gloria y honor. ¡Qué hermoso! ¿Qué quiere Dios mostrar? No, Dios está haciendo eso para descalificarte. Dios no está mandándote pruebas para hacerte sentir mal. Dios quiere trabajar en ti como se trabaja con el oro para purificarlo y verlo hermoso, para que tu vida crezca y tu fe crezca y tu confianza en Dios sea más clara y sólida en Él y realmente pongas tu confianza total en Jesús, tu Señor y tu Salvador. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, tenemos una fe salvífica. Una fe salvífica. Comenzamos nuestra vida con Dios, ¿no? Y todo es maravilloso y todo es hermoso. Aún no hay pruebas, aún no hay luchas, ¿no es cierto? Y empezamos nuestro caminar con Dios. Y es nuestra fe en nuestro caminar con Dios, donde empezamos a vivir nuestro cristianismo. Y es ahí donde llegan las pruebas. Recuerdo que una familia se convirtió a Jesús y ni pasaron unos cuantos meses para recibir la llamada de ellos con pruebas que estaban experimentando. O sea, las pruebas llegan a la vida de nosotros que estamos caminando con el Señor. ¿Y para qué llegan esas pruebas? ¿Para qué llegan esos momentos difíciles en la vida? Es como el fuego para sacar lo mejor del oro. Ese fuego saca la impureza. Todo lo que es impuro va a sacar de ti. ¿Y qué es lo que ese fuego de prueba quiere sacar de ti? Quiere sacar cosas que no están bien y que aún las mantenemos en nuestra vida. ¿En quién ponemos nuestra confianza de forma equivocada? ¿Qué hábitos aún mantenemos que no son correctos en nuestra vida? ¿Qué conductas aún estamos permitiendo en nosotros que no están bien? ¿Qué prioridades están en nuestra vida que no son el Señor? Dios, a través de las pruebas, está moviendo nuestra vida para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Y ya cuando llegamos y somos maduros y ya tenemos una fe madura, yo converso con mi mentor es alguien que tiene una fe madura y cuando recibo consejo de él es maravilloso. Pero sabes, aún los que ya han madurado en su fe experimentan pruebas, así como Abraham, que ya había experimentado prueba tras prueba. Dios lo llama y le llama a sacrificar a su único hijo. Así que Dios sigue trabajando con Abraham y obrando en él. Y así Dios quiere trabajar con nosotros. Y así como la única manera para pulir el oro es el fuego, la única manera para que nosotros maduremos y crezcamos en nuestra fe son las pruebas y son las luchas de la vida. Job lo entendió, Pedro lo entendió y ahora lo transmiten a nosotros para que podamos entender que realmente Dios quiere obrar en nosotros. Y de esa manera, cuando nosotros entendemos estas realidades, podemos celebrar las bendiciones inamovibles. En medio del sufrimiento que tenemos, hay bendiciones inamovibles que nadie nos la va a quitar, que hemos recibido sabiendo que las pruebas son temporales y tienen un propósito de pulir nuestra vida. ¿Sabes? Pedro experimentó momentos difíciles en su vida. Pedro experimentó diversas pruebas y luchas. Mira lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Este pasaje es muy interesante. Y dice así: Simón, Simón. Jesús está repitiendo 2 veces su nombre para llamarlo a la atención. Algo importante le va a comunicar. Simón, Simón.
mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Esa palabra zarandear es muy fuerte. Va a generar un movimiento muy fuerte en su vida. Zarandearlos no solamente a Simón, sino dice a ustedes, a todos los discípulos, como si fueran trigo, un zarandeo muy fuerte. Pero yo he orado por ti. Qué maravilloso. Jesús oró por Pedro para que no falle, ¿qué cosa? Tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Te das cuenta lo que está pasando acá? Satanás no está interesado en pulir nuestra fe. Satanás está interesado en destruir nuestra fe. Satanás está interesado en dañar nuestra fe. No solamente la de Pedro, sino también la de los otros discípulos. Pero Jesús está interesado en que nuestra fe no falle. Jesús está interesado en que nuestra fe crezca, nuestra fe se mantenga, nuestra fe se solidifique. Y luego dice, y tú, le dice a Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, vas a ser movido, pero no vas a caer porque yo te voy a sostener. Cuando te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Quiero que notes algo maravilloso acá. Jesús le está dando una lección muy importante a Pedro. Y le está diciendo, Pedro, vas a ser zarandeado. Yo voy a velar por ti. Y lo último que le dice, después que te has levantado firme en la fe, ahora tú debes ayudar a otros para que se fortalezcan en su fe. Pedro nos está desafiando, ¿sabes?, a que realmente nosotros podamos celebrar las bendiciones inamovibles, sabiendo que las pruebas son temporales y ayuda a otros a crecer en su fe. Celebra las bendiciones inamovibles, sabiendo que nuestras pruebas son temporales. Pero ahí no termina todo, de decir, ¡qué bueno! Porque eso sería solo un enfoque en mí. Celebro las bendiciones de Dios, sabiendo que las pruebas son temporales y Dios me acompaña en medio de las pruebas. Gloria a Dios. Punto final. No. Sigue. Hay un propósito detrás de cada prueba y de cada lucha. Que cuando salgas fortalecido, ayudes a otros a crecer en su fe. Ayudes a otros a crecer en su fe. Pedro aprendió en medio de las pruebas, aprendió a celebrar las bendiciones que Dios le había dado, las realidades eternas que él tenía. Él entendió que las pruebas son temporales, pero Pedro entendió que su crecimiento en la fe tenía un propósito, era ayudar a otros a que puedan también crecer en su fe. ¿Sabes? Las pruebas y las luchas que has atravesado en la vida no solamente son para fortalecerte en tu fe, para pulir tu fe, sino para que tú puedas ser de bendición a la vida de otra persona. Mi vida fue bendecida cuando personas que atravesaron dificultades, luchas en su vida y crecieron en la fe, luego bendicieron mi vida. Oraron conmigo, me enseñaron muchas lecciones valiosas. Tomaron tiempo intencional conmigo para ayudarme cuando yo estaba atravesando momentos difíciles. Experimenté eso en mi caminar con Dios cuando empecé mi caminar con Dios. Y fue algo que impactó profundamente mi vida. Dios quiere usar tu vida para impactar otras vidas. No solamente Dios quiere decirte, te voy a acompañar en medio de las pruebas y decir gracias Dios porque me acompañas. Dios quiere usarte a ti para a través de ti bendecir a otros que están pasando momentos difíciles. ¿Te imaginas si todos los cristianos tomáramos la iniciativa de
ayudar a otros a crecer en su fe, ¿cómo sería la iglesia cristiana? Sería una iglesia en crecimiento. Si todos nosotros tomáramos este desafío de ayudar a otros que atraviesan dificultades, luchas en su vida, seríamos una iglesia que está creciendo, que está mirando las cosas celestiales en medio de las luchas y en medio de las batallas. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para bendecir a otros. Quiero animarte a que tomes en serio esto, pero si no das un paso de iniciativa, no vas a actuar. Dios te está llamando a que este mensaje no se quede en tu cabeza, sino Dios te está llamando a que des un paso de acción. Que no solamente pienses en construir tu vida, que es corta en la tierra, sino que realmente inviertas para la eternidad, que es bendiciendo otras vidas. Busca de forma intencional a otras personas para ayudarlos a crecer en su relación con Cristo. Ora por ellos, búscalos, habla con ellos, comparte con ellos las lecciones que Dios ha obrado en tu vida para que ellos también puedan crecer. No digas, uy, ¿cómo me van a recibir? Uy, ¿qué va a pasar? Esos son pensamientos que el enemigo ya está poniendo en ti para neutralizar tu fe, para destruir tu fe, para que tú no compartas con otros. Dios hoy día te está llamando a que te levantes y bendigas a otros. En medio de las pruebas y de las luchas que has pasado, Dios ha pulido tu fe, no solamente para que celebras las bendiciones de Él, sino también para que bendigas a otro. Y te llamo a que des un paso de acción, bendiciendo una o dos vidas. Hazlo pronto. Te animo a que ores con seriedad y que busques a Dios y dile a Dios, Dios, pon una persona en mi mente para que yo pueda ir hacia esa persona y bendecir su vida. Ora y pídele a Dios. Y cuando Dios ponga esa persona en tu mente, no dudes en llamar a esa persona. No dudes en contactar a esa persona. El día de hoy lo hacemos a través del Messenger, a través del WhatsApp, a través del Zoom. No importa la forma, pero hazlo para que puedas bendecir otra vida y esa vida pueda recordar cosas hermosas como yo hoy recuerdo de gente que tomó el tiempo de buscarme cuando yo empecé mi caminar con Dios. Gente tomó tiempo en buscarme, en hablarme, en compartir lecciones que fueron valiosas para mi vida. Que tu vida bendiga a otras vidas. Que el Señor te use poderosamente. Que Dios te acompañe. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque tú nos has dado una fe inamovible en ti, una fe que puede descansar en ti en medio de las pruebas y en medio de las luchas, y que podamos entender que podemos celebrar las bendiciones tuyas, porque entendemos que las pruebas son temporales, pero también que entendamos que en medio de las pruebas tú nos has formado para que podamos bendecir otras vidas. Ayúdanos a ser intencionales en bendecir otra vida pronto. No digamos algún día, sino pronto lo hagamos, Señor. Levanta tu iglesia y que cada uno de nosotros podamos bendecir otras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.